¿Qué escribieron? La pendiente de la recta es la derivada de f de x, en este caso en x igual a 1. Muy bien. Entonces empiecen buscando la derivada de la función y cuánto vale la derivada en x igual, en x0, sería igual a 1. Empiecen con eso, me lo escriben ahí en el chat. Que escribieron la función derivada me quedó 2x y el 4 que está dividiendo. ¿Alguien más hizo la derivada? Oh, me está matando. 8. ¿Por qué 8 sobre 16? Ah, hiciste la regla del cociente. Chicos, ustedes traten de simplificar las cosas. Ahora, en este momento lo pueden hacer por reglas. En este ejercicio no es necesario usarla por definición, o sea, con límite. Ustedes tienen x al cuadrado sobre 4. Es cierto que es un cociente, pero antes de meterse con la derivada del cociente, ese x al cuadrado sobre 4, ¿ustedes no lo pueden pensar como un cuarto todo multiplicado por x al cuadrado? Si uno lo piensa así, bueno, entonces, ¿se acuerdan? Derivada de una constante por la función, dejaban la constante y derivaban la función. Entonces, si lo piensan como un cuarto todo por x al cuadrado, cuando derivan, escriben un cuarto por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y ahí simplifican. Y es mucho más rápido. Entonces, la derivada es x sobre 2. Bueno, planteen la ecuación de la recta tangente. Bueno, muy bien, Agustín. Muy bien. Planteen la ecuación de la recta tangente y me dicen cuánto da. A ver, Bianchi me puso x sobre 2 menos un cuarto. Bien. Espero que lo hagan, después escribo yo. Bien. Y la recta normal. Menos 2x más 9 cuartos. Me gustó. Aquí tengo un alumno solo que está haciendo las cosas. Los demás ya está, se fueron a dormir. Miren, ahí les pongo todo. Ahí está la derivada, como les dije. Y la derivada en el punto. Luego plantean la ecuación de la recta tangente. La ponen en forma genérica. Ya sabemos cuánto vale la derivada en x0 porque es lo que calculamos en el punto anterior, entonces la reemplazamos. Y x0, f de x0. Bueno, Marcos, ¿querés ir consolando con esto que puse? El x0 y el f de x0 es el punto que nos dieron, por eso lo reemplazamos directamente. A ver el 1/4, ¿por qué te quedó positivo? Cuando ustedes hacen acá distributiva, tienen un medio por x menos 1. Entonces, al hacer distributiva, nos va a quedar menos un medio más un cuarto. Ese menos un medio más un cuarto, ahí te da menos un cuarto. Y con la recta normal, lo mismo. Plantean la ecuación y reemplazan por los valores. Sí, con esto me doy cuenta.
¿Me escuchaste, Marcos, cuando dije que la función x al cuadrado sobre 4 uno la puede pensar como un cuarto por x al cuadrado? Pero debería dar lo mismo si hacemos con la regla. Sí debería dar lo mismo, Juan. Sí tardarías más y además tenés más probabilidad de error. Siempre tienen que tratar de minimizar esas cosas. Bueno, vamos a hacer otra cosa ahora con las rectas. A ver, la función es la misma, pero ahora nos preguntan en qué punto o puntos, porque no sabemos si va a ser uno solo, la recta tangente a la curva es paralela a la recta 1/2 de x más 2. ¿Esa recta que nos dieron ahí es la recta tangente? No. Podríamos primero hacer un gráfico de la función y de esa recta para tratar de entender un poco más el problema. Ahí está la curva y la recta en azul. Bueno, ahora, si nos piden que la recta tangente sea paralela a esa recta, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué condición vamos a tener que escribir? Para que sean paralelas no tenían que tener la misma pendiente. No sé, profe. A ver, Bianchi me escribí, pendiente x sobre 2. La pendiente es un número, no puede ser x sobre 2. Es cierto que para que dos rectas sean paralelas tienen que tener la misma pendiente. Entonces vamos a escribir eso primero. Que la pendiente de la recta tangente tiene que ser igual a la pendiente de esa recta y. ¿Quién es la pendiente de la recta tangente? Que lo vimos el otro día y lo vieron recién en el ejercicio. La derivada en el punto. Ustedes hacen todo junto y después se marean porque son atolondrados para resolver. O les hago una pregunta y me contestan otra cosa. Planteamos primero eso, que las pendientes de las dos rectas sean iguales. Entonces ahora, ¿quién es la pendiente de la recta tangente? Es la derivada en el punto, en x0. Y la pendiente de la recta que nos dieron es 1/2. Buscamos la derivada, que ya la habíamos buscado en el ejercicio anterior, que era x sobre 2. Y despejan el x0. Bueno, ¿qué deberían hacer ahora para ver si esto está bien? Que, bueno, por ahí Fernández, Maticoli, pueden graficarlo y pueden buscar la recta tangente y después graficar y verificar que son paralelas. A ver, hagamos eso. Hagamos la recta tangente en ese punto. Yo sé que si ustedes buscan solo la derivada y evalúan en uno y ven que les da 1/2, ya tendrían la misma pendiente. Pero vamos a buscar la recta, así la podemos graficar. Buscamos la recta tangente, nos da esta cuenta
ahí vemos que tiene la misma pendiente, que es la que había escrito ahí Fernández, y la graficamos. Y ahí se ve bien que la recta tangente, que es la que está en verde, es paralela a la recta que nos dieron, que es la que está en azul. ¿De acuerdo? ¿Están todos hasta ahí? Y de antes, de cuando hicimos el planteo para que sean paralelas. Mirá. Acá salió. Porque eso es lo que nos pedían. ¿En qué puntos la recta tangente es paralela a la que nos dieron? Entonces después hacemos la verificación con ese valor de x0. ¿Todos ok? Bueno, ahora vamos a hacer uno que es parecido a uno que tienen en la guía, no me acuerdo el número, después me lo dirá Laura. A ver, ahora nos dicen, seguimos con la misma función, con x al cuadrado sobre 4. Y nos piden buscar las rectas tangentes a esa curva, pero que pasan por el punto 0 menos 4. A ver, si graficamos la función y el punto lo ven, ¿no? 0 menos 4. ¿Ese punto pertenece a la curva? No, no pertenece a la curva. Entonces, ¿ese 0 va a ser el x0 que me sirve para buscar las rectas? No. A ver, si uno tuviera que trazar alguna recta tangente a la curva y que pase por ese punto, ¿no? Uno puede intentar primero ver qué pasa gráficamente. ¿Podría pasar algo así? Entonces, uno primero puede hacer una aproximación gráfica. Ver que hay dos rectas tangentes a la curva que pasan por ese punto. Pero la cosa es que uno no sabe en qué punto tiene que hallar esa recta tangente. Entonces, podríamos plantear en hacer una recta tangente genérica en cualquier punto x0. Esta es la ecuación que sabemos es de la recta tangente. Entonces ahora, en vez de buscar la recta tangente a la curva en 1, en 2 o en 5, en el punto que sea, vamos a buscar la recta tangente en un punto x0 cualquiera. Entonces, esta es la función x al cuadrado sobre 4. Cuando la evaluamos en x0 me queda x0 al cuadrado sobre 4. Ese x0 es cualquier número. Buscamos la derivada y hacemos lo mismo. Entonces, si ya sabemos cuánto vale la derivada, acá me falta una comillita. ¿Cuánto vale la derivada en x0? ¿Y cuánto vale la función en x0? Podríamos reemplazar y nos va a quedar algo así. Donde está la derivada en x0 pongo x0 sobre 2. X menos x0 más la función en x0. Fíjense que ahí hay una sola variable que es x. Todo lo demás es x0. Un número cualquiera. ¿Hasta ahí vamos bien? Dividido 2 es la función derivada, que me voy a ponerle ahí el apóstrofe, evaluada en x0. Bueno, fíjense que ahora uno podría hacer propiedad distributiva. Cuando aplicamos propiedad distributiva nos queda algo así: x0 sobre 2, todo multiplicando a la x, menos x0 al cuadrado sobre 2, más x0 al cuadrado sobre 4.
Los últimos dos términos, que corresponden a numeritos, a los términos independientes, tienen en común el x0 al cuadrado. Así que lo podríamos sacar factor común y hacer las cuentas. Si saco factor común tendría x0 al cuadrado, que multiplica a menos un medio más un cuarto. Así que eso nos va a dar menos x0 al cuadrado sobre 4. Y esta es la expresión de una recta tangente genérica a la curva. Si me dijeran, ¿cuánto vale la recta tangente o cuál es la recta tangente en x0 igual a 1? Bueno, reemplazo el x0 por 1 y ya está. Si me dijeran, ¿cuál es la recta tangente cuando x0 vale 25? Reemplazo el x0 por 25 y tengo la otra recta tangente. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Recuerden, nos decían buscar rectas tangentes que pasen por el punto 0 menos 4. Entonces, si queremos que pase eso, que las rectas pasen por ese punto 0 menos 4, ¿qué tendríamos que hacer ahora? ¿Reemplazar? No. Queremos que la recta pase por el punto 0 menos 4. Ahí lo que dice Marcos me gusta más. Martina, no me están diciendo que el x0 es menos 4. Fíjate, Martina, al principio les pregunté, ¿el punto S pertenece a la curva? Y me dijeron que no, y lo vimos gráficamente. Si no pertenece a la curva, no puedo reemplazarlo por x0. Entonces vamos a reemplazar la x por 0 y la y por menos 4 para que pasen por el punto 0 menos 4. Al hacer eso, el término que tiene la x desaparece y donde estaba ahí lo reemplazamos por menos 4. Despejamos el x0, queda una cuadrática súper sencilla de resolver. Nos queda x al cuadrado igual a 16, sacamos raíz cuadrada de los dos lados del igual, así que tendríamos que el módulo de x al cuadrado, del módulo de x0, perdón, es 4. Entonces tenemos dos valores, y es lógico que nos haya dado dos valores porque vimos en el gráfico aproximado que había dos rectas tangentes. A veces tarda un poquito, fíjense. Habíamos encontrado una recta tangente genérica, que es esta, x0 sobre 2 por x menos x0 al cuadrado sobre 4. Ahora, con esa recta tangente vamos a usar la condición que nos dijeron, que la recta pase por el punto 0 menos 4. Entonces, si queremos que pase por el punto 0 menos 4, bueno, encontramos dos valores de x0. Como ya sabemos cuáles son los valores, buscamos las rectas. Primero buscamos la recta tangente que pasa por x0 igual a 4. Volvemos a copiar la ecuación genérica de la recta tangente y ahora sí reemplazamos el x0 por 4 y hacemos las cuentas. Nos da 2x menos 4. Buscamos la recta tangente cuando x0 es igual a menos 4. Repetimos el procedimiento. Escribimos la recta tangente genérica y reemplazamos el menos 4. Y ahí encontramos otra recta tangente. Y si ahora graficamos
la función y esas dos rectas, ahora sí vemos que eran las que habíamos graficado. Las dos pasan por el punto 0, menos 4 y son tangentes a la curva. En el punto 4 y menos 4. ¿Entendido? Bueno, todos estos ejercicios son con la interpretación geométrica de la derivada. Incluso puede haber variantes, no les puedo hacer todos. Ustedes tienen que ponerse a hacer, mirar los videos y los ejemplos. Así como hicimos uno cuando la recta tangente es paralela a otra, también le pueden preguntar cuando la recta normal a una curva es paralela a una recta dada. Todas variantes sobre lo mismo. Bueno, vamos a hacer algunos problemas que tengan que ver con la otra interpretación que hicimos de la derivada. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos escrito esto de la interpretación física de la derivada? Que habíamos planteado las variaciones, la razón de cambio promedio, que le habíamos dado un nombre, velocidad media, y la razón de cambio instantánea con la derivada, que le habíamos dicho que era la velocidad instantánea o directamente velocidad, y habíamos escrito que la derivada de la ecuación de la posición nos da habíamos hecho con la velocidad, que la derivamos y nos daba la aceleración. Bueno, vamos a hacer problemas con esto. Presten atención para que después no hagan lío. A ver, imagínense, me dicen, hay dos autos que van, si son nada más. ¿Uno entiende por dónde van los autos? ¿O me tendrían que decir algo más? Van a 50 kilómetros por hora, pero por la calle. ¿Me hacen falta más datos? Chicos, si a ustedes les dicen que estos dos autos, el que está en rojo y el que está en verde, van a 50 kilómetros por hora. Bueno, pero ahora empezamos con esto que es importante para los problemas. Presta atención acá. Si me dicen que dos autos van a 50 kilómetros por hora, a mí no me alcanzan esos datos para saber por dónde van los autos. Imagínense que llegan ahí, un lugar donde se cruzan como dos avenidas. Bueno. Entonces, como que en el gráfico uno ve que una avenida es la que está horizontal y otra la que está vertical. Bueno, si a mí solo me dicen eso, va a 50 kilómetros por hora, ¿puedo saber si va por la calle que está en horizontal o la que está en vertical? ¿O me lo tendrían que decir? Bueno, me lo tendrían que decir. Bien. Ok. Bueno, ahora imagínense que me dicen, el auto rojo va por la calle que está en horizontal, a 50 kilómetros por hora. Con eso, ¿me doy cuenta si va hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O también me lo tendrían que decir? Bueno, también me lo tendrían que decir. Entonces, para que uno entienda el auto, a qué velocidad va, por dónde va y para qué lado va, o sea, me hacen falta tres cosas que me digan. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la dirección? ¿Por qué calle va? ¿Y cuál es el sentido? Si va hacia un lado, si va hacia el otro. Estas magnitudes que me hacen falta así tres datos para poder identificarlas se llaman magnitudes vectoriales. Entonces, esta es la diferencia principal con las que se llaman escalares. Si a ustedes les dicen
algo mide 10 metros, todos entendemos cuántos son 10 metros. Si dice, bueno, esto pesa 2 kilos, también, con que me digan cuánto. Y dar número. Esas son las escalares. Estas, como la velocidad, me hace falta que me digan dos cosas: la dirección y el sentido. Esas son las vectoriales. Aunque no profundicemos mucho más en estas cosas físicas, sí tenemos que tener presente esto porque influye en los ejercicios, en los problemas. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, yo ahora voy a poner un enunciado de un problema de física. Va a tener muchos puntos porque con ese problema voy a tratar de que hagamos varias cosas. Así que presten atención y tampoco se asusten nada cuando vean todo el enunciado junto. Bueno, nos dicen esto. La ecuación de la posición expresada en metros, o sea, ya me están diciendo cuál es la unidad de un móvil durante 4 segundos, es esa ecuación que está ahí. S de t igual a menos t cuadrado más 4t. Y nos piden un montón de cosas: gráfico, dominio. Vamos a ir haciendo uno por uno. A ver, hagan el gráfico de esta función y piensen que es un problema en donde nos dicen que es la ecuación de la posición de un móvil durante 4 segundos. Hagan el gráfico y me lo copian ahí en el chat. ¿Alguien más hizo el gráfico? Ahora vemos, Agustín. A ver, pongan ahí los gráficos. Te dio igual que Agustín. ¿Qué representa acá la t? La variable t, el tiempo. Bueno, si representa el tiempo, ¿tiene sentido que pongan tiempo negativo? No. Entonces este gráfico que están haciendo y tiene una parte negativa para la t, no correspondería. Además, ¿tuvieron en cuenta que decía durante 4 segundos? Ahí se me gustó un poco más. Entonces, en realidad, el gráfico es así, solo entre 0 y 4. Si ustedes estuvieran graficando cualquier parábola, dice y es igual a menos x al cuadrado más 4x, ahí sí, grafican para todos los reales. Pero acá están en el contexto de este problema. Entonces tienen que adaptarlo a lo que el problema significa. Y fíjense que le puse los nombres y las unidades a los ejes. La variable independiente, que es donde estarían las x, ahora está la variable t, que es el tiempo, y esa está expresada en segundos. Y la variable independiente está la posición, S, que estaba en metros. Bueno, ahora escríbanme ahí en el chat cuál es el dominio y la imagen de esta función de acuerdo al problema. Cuando dice ahí contexto del problema, es de acuerdo a las condiciones que tiene ese problema. Dominio 0,4 abierto. Ahora sí, cerradito los dos conjuntos. Bueno, entonces dominio imagen, como bien dijeron, el intervalo 0,4. Esta vez coincidió dominio imagen, no siempre vayan a pensar que en estos problemas tienen que coincidir el dominio con la imagen. Bueno, la pregunta 3 decía, posiciona los 2 segundos. Quiero saber, cuando pasaron 2 segundos, ¿en qué posición está? ¿En qué lugar? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Reemplazar a dónde? A ver. Reemplazar a t por 2. Bueno, S de 2, eso es lo mejor escrito de todos, ¿sí? S de 2. Hacen las cuentas
y les da 4, y esta sería la respuesta. Porque varios me escribieron por ahí 4, otros me dieron 4 metros. Ustedes acá están con un problema y le están pidiendo cosas en concreto. Entonces van a tener que responder con una oración. Y van a tener que poner así: la posición a los 2 segundos es de 4 metros. Muy bien, Agustín García, porque había otro. No escriban 4 y lo resaltan porque no. Bien, vamos por algo más. Ahora me dicen, ¿cuál es la ecuación de la velocidad del móvil? Que habíamos recordado al principio, antes de poner este problema. Sí, pero ¿no habíamos visto algo con la derivada y la ecuación de la posición? Claro, y habíamos escrito al final de todo, miren, voy para atrás. Se los recuerdo, voy a ir varias veces para atrás. Abajo de todo dice, la derivada de la ecuación de la posición es la ecuación de la velocidad. Entonces, si volvemos al problema y me piden cuál es la ecuación de la velocidad, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la derivada con las mismas reglas que ya conocemos, solo que va a ser con la variable independiente t. Bueno, díganme cuál es la derivada. Bien. Entonces, escribimos la ecuación de la velocidad. Y como bien pusieron ahí, menos 2t más 4. Bien. Ahora, esta ecuación de velocidad. También quiero que hagan el gráfico y me digan el dominio y la imagen de esta ecuación de la velocidad. Recuerden la función de la ecuación de la posición y que la derivada no puede tener un dominio más grande que ese, ¿no? A ver, ¿cuál es el gráfico de la ecuación de la velocidad? Igual que antes, me lo copian ahí en el chat. Dominio menos infinito 2, imagen 2 más infinito. ¿Cuál era el dominio de la función de la ecuación de la posición? Contame primero por qué pusiste menos infinito 2 y por qué no puede ser negativa, ¿ves? No existe la velocidad negativa, ni tampoco el tiempo. Si yo miro el velocímetro del auto, no vengo velocidad negativa, pero ojo. Ahora vamos a ver qué pasa. Esto le puede medio como romper la cabeza, pero va a tener una explicación. En realidad, el gráfico de la velocidad es ese. Un segmento de la recta que está comprendido entre 0 y 4. El mismo dominio que la ecuación de la posición. Porque decía que esto era de un móvil durante 4 segundos. Así que el dominio es el mismo. Bueno, ahí fíjense que le cambié el eje de la variable dependiente, le puse d, metros por segundo, porque la posición estaba en metros y el tiempo en segundos. Hay una parte que es negativa, pero ahora vamos a ver qué quiere decir. Puse que x tenía que ser menor a 2 para que no sea negativo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con eso. Dominio imagen 0,4 para el dominio y la imagen entre menos 4 y 4. A ver, supónganse que me dice cuál es la velocidad a los 2 segundos y volví a copiar ahí la ecuación de la velocidad.
¿Qué hacemos si queremos buscar la velocidad para ese valor de t? Bien, la velocidad en 2, ¿y cuánto da en este caso? Cero. Muy bien. La velocidad en 2 es 0, entonces van a escribir la velocidad a los 2 segundos es 0 metros por segundo. No se olviden de poner las unidades. No se olviden de poner las respuestas. Por un parcial todo esto se va a tener en cuenta. Bueno. Vamos por un poco más. Ahora nos dicen la distancia total recorrida en los 4 segundos. Acá vamos a tener que hacer alguna distinción. A ver, imagínense esto, que ustedes están ahora sentados, espero que estén sentados, delante de la compu. Si alguno está en el celular no importa, se imagina que está sentado delante de la compu. Se levanta, va hasta la cocina y vuelve al mismo lugar, ¿sí? Vuelve a sentarse delante de la compu. Pasa un tiempo entre que ustedes estaban, fueron hasta la cocina y volvieron. ¿Cuál sería la posición final y la posición inicial en el caso que yo les acabo de mencionar? Empecé sentado delante de la compu, me fui hasta la cocina y volví y me senté delante de la compu otra vez. Es la misma, perfecto. Entonces, si yo hago la diferencia, hago la resta entre esa posición final y la posición inicial, ¿cuánto me va a dar si es la misma? 0. Bien. Posición final menos posición inicial me da 0. ¿Pero eso quiere decir que ustedes no caminaron? Sí caminaron, ¿no? Caminaron para ir a la cocina y para volver. Bueno, esa es la diferencia que tenemos que tener cuidado acá. Cuando ustedes buscan el delta S, ¿sí? El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. En el ejemplo que les di, sentado delante de la compu, me voy a la cocina y vuelvo, esa cuenta nos daba 0. Si yo lo miro en el gráfico, miren, vuelvo para atrás al gráfico de la posición. Fíjense, en el punto 0, 0 sería cuando ustedes estaban sentados delante de la compu. Cuando miro el gráfico, miro el punto 2, 4, que sería el vértice de esa parábola, es cuando llegaron a la cocina. Y el punto 4 a sentarse delante de la compu, ¿sí? Entonces hicieron un camino para ir y un camino para volver. En física es importante marcar el sistema de referencia. Acá la flechita siempre indica sentido positivo. Entonces, en la primera parte, entre el 0 y 2 segundos, es como que está yendo hacia la cocina, ¿no? Y después está volviendo. Por eso el desplazamiento final les da 0. Si yo quiero hacer la distancia total recorrida, tengo que pensar cuánto recorrió en los primeros 2 segundos y cuánto en los segundos 2 segundos. Bueno, entonces vamos a hacer así: el desplazamiento en el primer intervalo entre 0 y 2 y el desplazamiento en el segundo entre 2 y 4, y siempre lo vamos a poner con módulo. En el primer intervalo era entre 0 y 2 segundos, entonces la posición final es la posición a los 2 segundos, la posición inicial al 0 segundos. Y en el segundo intervalo, como estaba entre 2 y 4, la posición final es a los 4 segundos y la posición inicial a los 2. Reemplazamos
Fíjense que el segundo desplazamiento da negativo. Por eso sí, cuando lo hicimos en la cuenta que está arriba da 0, pero con el módulo nos da 8 metros. O sea, durante todo el tiempo recorrió 8 metros. 4 para ir, 4 para volver. Este es parecido a un ejercicio de la práctica que creo que tiene una función cúbica. ¿Está entendido hasta ahí? Miren, el ejercicio 26 es de este estilo. Antes les pedí la velocidad cuando t era igual a 0 y me dijeron que valía. Bueno, a ver, traten ahora de plantear esto. ¿Cuándo la posición es de 3 metros? ¿Qué van a escribir? ¿Qué plantean? Bueno, planteen la cuenta y me dicen cuánto da. A ver, ecuación de la posición igual a 3. Tienen que igualar la parábola 3. Factorizan, hay dos valores que hacen 0. Esa parábola, esa ecuación cuadrática. 1 y 3. Marcos y Matías, ¿por qué pusieron un medio? No, porque era la posición que te preguntaba. 1 y 3, perfecto. O sea, hay dos momentos en los cuales la posición es de 3 metros. Ahora, al 0 segundo, que en vez de segundo, ¿cuál es la velocidad en esas posiciones, ¿no? Cuando t vale 1 y cuando t vale 3. Busquen las velocidades ahí. Bueno, en realidad me tienen que decir con las unidades, ¿no? Cuando ustedes reemplazan da 2 y menos 2, pero no podemos poner que la velocidad cuando pasó un segundo es de 2 metros por segundo y la velocidad a los 3 segundos es de menos 2 metros por segundo. Y alguien me contestó, no hay velocidad negativa. En realidad sí, porque lo que está indicando este menos es el sentido de esa velocidad. ¿Se acuerdan cuando empezamos con los autitos que les dije, hace falta que me digan por dónde, en qué calle y en qué sentido? Si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda. Ese sentido va a estar dado por el signo de la velocidad. Fíjense, voy a volver al gráfico de la posición. Le había dado para t igual a 1 y para t igual a 3 la misma posición de 3 metros. Cuando vale 1, está yendo, es cuando le dije el ejemplo, ustedes se levantaron y fueron hacia la cocina. Cuando fueron hacia la cocina, bueno, ahí la velocidad positiva. Y a los 3 segundos que está volviendo, la velocidad es negativa. Me está indicando el sentido, si va o si viene. No es que no haya velocidad negativa. Y esto que está acá debajo del eje X, el eje T, entre 2 y 4, está indicando eso. Y cuando justo vale 0 la velocidad, acá en el vértice de la parábola, cuando llegó al lugar, ¿sí? Empezó con una velocidad, fue bajando hasta que se hizo 0 y después fue aumentando nuevamente, pero en sentido contrario. Fíjense acá, empezó con 4 la velocidad, fue disminuyendo hasta llegar a 0 y luego en valor absoluto vuelve a aumentar, pero con sentido negativo. ¿Entendió lo que quiere decir velocidad negativa? Está indicando si va o si vuelve. Bueno, y algo similar les va a pasar con los problemas que tengan aceleración. Ahí en el ejercicio que les decía, el 26, tiene que ver con lo mismo. Cuando se mueve hacia adelante en sentido positivo, cuál es la distancia total recorrida, todas las mismas cosas que estuvimos haciendo en este ejemplo.
La velocidad negativa lo que indica es el sentido, si va o si vuelve. Ya cuando llegue acá este dibujito, que se va a llegar. Ahora acá este dibujito que decíamos, si va por la calle que está en horizontal, con el auto en rojo no lo puedo mover. Pero imagínate, el auto en rojo va por la calle que está en horizontal. ¿Cómo sé si va hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, yo puedo decir, cuando va hacia la derecha va a tener signo positivo. Cuando va hacia la izquierda va a tener signo negativo. Me está indicando el sentido. Eso quiere decir la velocidad negativa. Y si es para adelante, para atrás, si va o si vuelve. Pero está indicando eso. ¿Está, Agustín? Pero si estuviera en valor absoluto, en el gráfico, la parte negativa no cambiaría su sentido. No, pero le vas a poner valor absoluto. Cuando llegue a valor absoluto es para que se den cuenta que el número iba aumentando. Bueno, hay que hacer muchos de estos problemitas, ¿eh? Esta expresión, como Rick, tía, tienen 15 días para practicar a full. No pueden salir, chicos, están en cuarentena, se quedan haciendo ejercicio. Bueno, esta es una expresión de una curva que está dada en forma implícita. ¿Se acuerdan lo que quiere decir en forma implícita o no lo saben? Bueno, no. Todas las que vimos hasta ahora que decían igual a x cuadrado menos 5, igual a seno de x, igual a 2t, 2x más 25, donde la y está despejada en función de la x, se dice que está dada en forma explícita. En este caso que está en forma implícita. Y fíjense que no es fácil despejar la y, porque ahí tengo una y que está elevada al cuadrado y una y que está elevada a la 1. Entonces, tenemos una expresión que está dada en forma implícita. Y a pesar de eso nos dicen, bueno, ustedes tienen que buscar la derivada de esa expresión. Recuerden, cuando uno deriva la variable dependiente, la y, respecto de la independiente. Entonces acá vamos a tener que tener un cuidado que es el siguiente. Escuchen con los oídos bien abiertos. Esto se va a llamar derivación implícita. El primer término es un producto, ¿no? Tengo x por y. Entonces hay que aplicar la regla de derivación del producto. Dice, derivada del primero, ¿se acuerdan que era derivada del primero, segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado? La derivada del primero, o sea, la derivada de x, es 1, por el segundo sin derivar, que es la y, más el primero sin derivar es la x, por el segundo derivado. El segundo tengo una y. Como yo no puedo despejar la y en función de la x, voy a tener que poner así, y prima. Cuando tengo que derivar el segundo término, dice y al cuadrado. Y acá aplicamos la regla de la regla de la cadena, ¿no? Porque primero voy a derivar la potencia, baja el 2, le resto 1 al exponente y multiplico por la derivada de y, que como no la tengo despejada, la voy a escribir y'. La derivada del tercer término es 2, porque es constante por x, y la derivada de lo que está a la derecha del igual es 0. ¿Está bien eso? ¿Se entendió? Todos los lugares donde tengan la y van a tener que aparecer y'. Díganme si se entendió esta derivada hasta el momento. Mazo. La regla de la cadena era cuando ustedes tenían f compuesta con
Tienen f de g de x, ¿sí? Para derivar eso, tengo que hacer f' evaluada en g por la derivada de g. Porque ahí es regla de la cadena. Ustedes están derivando 2i, pero esa i es la variable dependiente y estamos derivando respecto de x. Entonces, si yo tuviera x al cuadrado, no sé, porque estoy derivando una potencia, pero no tengo x al cuadrado, tengo y al cuadrado. Entonces ahí aplico regla de la cadena, derivo el cuadrado, 2 por y a la 1, y lo multiplico por la derivada de y. Si tuviera y al cubo, iba a poner 3 y al cuadrado por y prima. Si tuviera y a la 5, lo derivo, pondría 5 y a la cuarta por y prima. ¿Se entiende? Bueno, ahora fíjense, hay dos términos en los que aparece y prima y dos términos en los que no aparece. Entonces, los términos en donde no está y prima, ahora sí. Bueno, deriva de la función compuesta. Dejo de un lado del igual a la izquierda los dos términos que tenían y prima, y a la derecha del igual los términos en los que no está y prima. En esos dos términos que está y prima lo puedo sacar factor común, y saqué factor común y prima, y del otro lado aproveché y saqué factor común menos 1 para que quede más lindo. Y la idea es despejar y prima. Entonces, para despejar y prima dividimos todo por x más 2i, y esa es la derivada. Y la derivada, fíjense que queda en función de x y de y, porque es una derivación implícita. Bueno, vamos a hacer un ejercicio completito con derivación implícita y vamos a buscar recta tangente y recta normal. Ya les aviso para que no se vayan poniendo nerviosos. Miren, si yo tengo que evaluar esta derivada en un punto, yo necesito saber el valor de x y de y. Porque fíjense que la derivada quedó dependiendo de x y de y. Bueno, supónganse que nos dan algo así. Allá la recta tangente y normal en un punto tiene una raíz de 3, pero no hay que asustarse, y pertenece a esta elipse. Fíjense, la ecuación de la elipse está dada en forma implícita. Entonces vamos a tener que derivar como hicimos recién. ¿Se la animan a hacer solitos primero y después lo comprobamos acá? Así van practicando esta derivación. Y traten de pensarlo como constante por función para que sea más fácil. Vayan escribiendo ahí cuando ya terminaron y me dicen no queda, ¿eh? Cuando tengo y a la 2, aplico la regla de la cadena. La regla de la cadena, aplicás lo del exponente y después multiplicas por y'. Más un cuarto. Bueno, a ver, no lo simplifiqué ahí todavía, pero sí está bien. En el primero dejan la constante 1/9, derivan x al cuadrado, por eso dice 2x. En el segundo término dejan un cuarto, derivan y al cuadrado, entonces ponen 2i por y'. Ahí ya está derivado. Ahora vamos a despejar y'. Primero escribimos el término de la x a la derecha del igual. Y para que y' quede solito, ¿no?, dividimos todo por sobre 2.
Y si ahora simplificamos y hacemos cuentas, lo escribimos lo más chiquito posible, nos da menos 4x sobre 9y. ¿Está bien? Bueno, ahora que ya sabemos cuál es la derivada, vamos a buscar la recta tangente y la recta normal. Necesitamos saber cuánto vale la derivada en el punto que nos dijeron. Como ya me dijeron las dos coordenadas, me dijeron en el punto 3 medios raíz de 3, 1, vamos a escribir así, miren, les muestro una nueva notación, porque generalmente uno pone f en 2, f en 5, pero acá tengo las dos coordenadas. Una manera de indicarlo es así, que vamos a evaluar la derivada en el punto 3 medios raíz de 3, 1, y lo ponemos como una L invertida, ¿sí? Dice, y prima evaluado en 3 medios raíz de 3, 1, que es lo mismo que menos 4x sobre 9y evaluado en 3 medios raíz de 3, 1. Eso quiere decir que tengo que reemplazar la x por 3 medios raíz de 3 y la y por 1. A ver, si hacen esa cuenta, si reemplazan, ¿cuánto da? Reemplacen la x por 3 medios raíz de 3 y la y por 1. Ah, yo no lo hice con aproximación, dejé con raíz de 3. Menos 2 tercios raíz de 3. ¿Qué pusiste? 6 raíz de 3 sobre 9. Ah, bueno, pero puedes simplificar. Bueno, esa es la derivada en ese punto. ¿Sí? Bueno, ténganlo anotado porque yo ahora tengo que cambiar de hoja. Perfecto. Pusiste el menos, ¿no? 6 menos. Pongo la ecuación de la recta tangente, la que venimos usando siempre. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Que f' evaluado en x0 es el valor que encontramos recién, cuando reemplazamos la x y la y en esa derivada implícita. Entonces, reemplazamos ese valor que encontramos, menos 2 tercios raíz de 3, y x0 y f de x0 era el punto que nos habían dado. 3 medios raíz de 3 para la x, 1 para la y. Hacemos distributiva y nos da la recta tangente. Si quieren pueden factorizar, racionalizar raíz de 3 numerador y denominador para que vuelva a quedar menos 2 tercios raíz de 3. Y para la recta normal hacen lo mismo, plantean la ecuación, reemplazan el valor de la derivada que encontramos recién y hacemos las cuentas. Y ahí está el grafiquito y se ve que la recta en azul es la tangente, la verde es la normal en el puntito. ¿Se entendió? La práctica hay sobre esto. Estos a veces aparecen en los exámenes. La normal, que significa que es la perpendicular. Bueno, les hago un resumen de lo que vimos hoy. Vimos todos problemas de recta tangente, recta normal, o sea, la interpretación geométrica, vimos algo de la interpretación física y la derivación implícita.